Eh, y comenzamos entonces con la presentación del proyecto de tesis por parte de Ana, que pensamos que podría hacerlo en unos 20 minutos aproximadamente, y luego pues le comentamos lo que nos parezca para su utilidad a cada uno de nosotros. Cuando quieras, Ana. Gracias, Benito. Pues buenos días a todos. En primer lugar, decir que estoy teniendo problemas de conexión, con lo cual, si en cualquier momento se me deja de escuchar, eh, no sé si ahora mismo me estáis escuchando bien. Sí, sí, te escuchamos bien. ¿Me escucháis? Sí, Sí, sí. perfecto. Gracias. Bueno, pues vale, gracias. La investigación que hoy voy a presentar lleva por título El derecho fundamental a la educación inclusiva, un reflejo del derecho fundamental a la igualdad. Con este título pretendo poner ya de manifiesto el objetivo de la tesis, que consiste en analizar si se puede afirmar que la inclusión forma parte del contenido constitucionalmente exigible del derecho a la educación que está reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978 o si, por el contrario, estamos ante una mera orientación de política educativa. Esta pregunta, que a priori puede parecer técnica, remite en realidad a un problema central de nuestro orden constitucional, que no es otro que cómo garantizar el ejercicio real de los derechos fundamentales en condiciones de igualdad y cuál debe ser el papel de la escuela en una sociedad democrática. En este marco, la inclusión no se plantearía como una técnica pedagógica exclusivamente, sino como una exigencia jurídica. Y es a partir de esta premisa que, como les decía, el título de la tesis no constituye una simple formulación descriptiva, sino una enunciación conceptual deliberadamente orientada a expresar con precisión la clave dogmática desde la que pretendo abordar el objeto de estudio. Y es que frente a aproximaciones que conciben la inclusión como una técnica organizativa del sistema escolar o como una pauta metodológica de actuación pedagógica, aquí pretendo partir de su conceptualización como principio jurídico estructural directamente derivado del derecho fundamental a la igualdad. El propósito, por tanto, que persigo no es introducir meramente un adjetivo calificativo en el ámbito educativo, sino reconstruir una categoría normativa que, aunque no está formulada explícitamente por el constituyente de 1978, pueda ser deducida de los principios informadores del orden constitucional y del bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos. Por lo tanto, el objetivo de la investigación consiste en determinar pues precisamente lo apuntado, es decir, si cabe afirmar que el derecho a la educación inclusiva forma parte del contenido constitucionalmente exigible del derecho a la educación consagrado en el artículo 27 de la Constitución. Por tanto, el análisis no es un análisis centrado en las políticas públicas inclusivas, ni tampoco en la evaluación empírica de los resultados, sino que se trata de una indagación estrictamente dogmática orientada a esclarecer el estatuto jurídico de la inclusividad como una categoría constitucional. Y es por ello que a estos efectos parto de una premisa normativa relevante, que es que, aunque el legislador ordinario ha reconocido expresamente el principio de inclusión como eje estructurante del sistema educativo, a saber, en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, que fue reformada por la Ley Orgánica 3/2020, es sabido que la afirmación de este principio a nivel meramente legal no implica automáticamente su constitucionalización. Y este interrogante cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que el texto constitucional no contiene una mención explícita al término inclusión o al término inclusividad o inclusiva. Esta ausencia nominal
obliga a abordar el problema desde una perspectiva hermenéutica que permita integrar los desarrollos normativos posteriores en el marco de una interpretación sistemática y evolutiva del artículo 27 de la Constitución. Con lo cual, el desafío interpretativo consiste en determinar si el principio de inclusividad si el principio de inclusividad puede ser directamente deducido de la conexión de la inclusión con otros principios y derechos fundamentales que están presentes en la Constitución, fundamentalmente los artículos 1.1, 10.1, 10.2, 14 o el propio artículo 27, o si por el contrario debe considerarse una opción legítima pero contingente, carente de densidad constitucional suficiente para condicionar el margen de configuración que le corresponde al legislador. Y es a partir de esta premisa que el trabajo pretende ser estructurado en torno a dos grandes preguntas centrales que van a orientar la investigación y a definir su alcance, de las cuales la primera va a ser condición de posibilidad de la segunda. Así, en primer lugar, la pregunta sería si cabe afirmar que la Constitución española reconoce un verdadero derecho fundamental a una educación inclusiva, pese a la ausencia de una mención explícita, o si por el contrario debe entenderse que la inclusividad constituye una opción de política educativa atribuida a la libertad de configuración del legislador democrático. Y en caso de que la primera pregunta, y solo en caso de que la primera pregunta reciba una respuesta afirmativa, entonces entraríamos a abordar la segunda de las cuestiones, que se puede enunciar como cuáles serían las condiciones jurídicas, materiales y organizativas que debe reunir su implementación para considerarse legítima desde un punto de vista constitucional. Y es que ambas preguntas remiten en última instancia a un problema nuclear del derecho constitucional de los derechos fundamentales, que es la posibilidad de reconstruir desde los principios estructurantes del ordenamiento y en diálogo con el derecho internacional de los derechos humanos, un contenido normativo que, aunque no esté expresado en términos positivos por el constituyente, pueda ser considerado constitucionalmente exigible. Por lo tanto, en consecuencia, no se trata de un ejercicio de integración de políticas públicas en el texto constitucional, sino de una reconstrucción dogmática del contenido del derecho a la educación a la luz de los principios que lo informan y de las condiciones que lo hacen operativamente real. Por lo tanto, el objetivo del trabajo no se agota en la descripción normativa ni en la comparación empírica, sino que reside en determinar si la educación inclusiva debe ser tratada como un verdadero derecho fundamental, esto es, como una manifestación sustantiva del derecho a la igualdad que condiciona el ejercicio del derecho a la educación y que obliga a los poderes públicos, no solo en su actividad legislativa, sino también en su actuación administrativa y jurisdiccional. Así las cosas, la presente tesis política pública ni una opción de naturaleza organizativa dentro del sistema escolar, sino que constituye una manifestación estructural del derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, que proyectada sobre el contenido normativo del artículo 27 adquiere relevancia constitucional en tanto contenido directamente exigible del derecho a la educación. Y es por ello que la investigación se construye sobre una premisa dogmática esencial, que es que el artículo 27 no consagra un derecho monógramo ni autorreferencial, sino que articula un complejo sistema de garantías que integra y armoniza dos tradiciones constitucionales históricamente enfrentadas. Por una parte, una tradición liberal pluralista que subraya la necesidad de proyectos educativos en una sociedad democrática y, por otra parte, una tradición social igualitaria
que pone el acento en el deber de los poderes públicos de asegurar el acceso universal y equitativo a una educación de calidad como instrumento de emancipación personal y también de cohesión social. Esta doble vertiente imprime al precepto de una densidad jurídica singular que impide su lectura reduccionista y en cambio exige una interpretación sistemática orientada a la realización conjunta de la libertad y de la igualdad en el ámbito educativo. Y es por ello que sobre esta base se sostiene que el principio de inclusión, que es entendido en la tesis como garantía de acceso, participación y progreso en condiciones de igualdad sustantiva y reconocimiento efectivo de la igualdad, constituye un parámetro normativo estructural que delimita el margen de configuración del legislador, por lo que su omisión, su restricción o su regresión, lejos de situarse en el terreno de la libre opción política, afectaría directamente al contenido esencial del derecho fundamental a la educación, con las consecuencias que de ello se derivarían ex artículo 53.1 de la Constitución. Dicho de otro modo, el mandato de inclusión no se sitúa en la órbita de lo disponible, sino en el ámbito de lo constitucionalmente indisponible. Ahora bien, afirmar esto exige rechazar frontalmente una lectura ideológicamente neutra del artículo 27 de la Constitución. El apartado segundo del precepto, no se me escucha. ¿Me escucháis? Sí, por Sí, ahora ahora sí. sí. Vale, gracias. El apartado segundo del precepto, como iba diciendo, al exigir que la educación se oriente al pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, consagra una opción axiológica explícita del constituyente. Tal mandato no implica una educación ideológicamente aséptica ni prescinde de toda forma de orientación valorativa, sino que, por el contrario, configura una orientación axiológica legítima y necesaria hacia los principios que estructuran el Estado social y democrático de derecho. Esta orientación no se dirige a imponer una cosmovisión cerrada, sino a garantizar que la educación contribuya a la interiorización de los valores constitucionales comunes: libertad, igualdad y pluralismo, fundamentalmente. Se trata, en suma, de formar en la apertura y no de imponer el cierre. Esta concepción es coherente además con la doble raíz etimológica del propio término educación, y es que si educare remite a la transmisión de normas, valores y modelos sociales necesarios para la integración cívica, y educere al desarrollo de las capacidades singulares de cada persona, el artículo 27 exige su articulación armónica. La inclusión educativa, en este contexto, no puede entenderse como un modelo asistencial ni como una mera estrategia compensatoria, sino como la única forma constitucionalmente coherente de garantizar esa doble finalidad: una educación común que transmita los valores constitucionales de convivencia y de pluralismo, pero que al mismo tiempo reconozca, respete y promueva la diversidad del alumno como presupuesto de realización personal. Desde esta clave interpretativa, la inclusión educativa no puede ser entendida como una categoría técnica o un estándar pedagógico contingente, sino como la traducción normativa del principio de igualdad aplicado al ámbito educativo. Ahora bien, sin perjuicio de la afirmación general del principio de inclusión como orientación estructural del sistema educativo, la presente tesis centra su atención dogmática en la dimensión subjetiva del proceso de aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es, las condiciones concretas en las que se desarrolla la experiencia educativa de cada alumno, de cada alumna, dentro del sistema escolar común, del espacio escolar común. Esta delimitación metodológica permite reconducir el objeto de estudio al plano de los derechos fundamentales individualizables y evitar una lectura exclusivamente institucional o macroestructural de la inclusividad, centrando el análisis en la exigencia constitucional de configurar el proceso educativo ordinario como un espacio en el que todos los educandos puedan acceder, participar y progresar en condiciones reales de igualdad, de modo que la diversidad no se convierta en un factor de exclusión, sino que sea un elemento reconocido y valorado dentro del marco común. En la medida en que pueda llegar a confirmar esta hipótesis,
La inclusión deberá ser tratada no como una opción legislativa, sino como un límite material constitucionalmente impuesto al legislador, cuya omisión, restricción o regresión comprometería el contenido esencial del derecho a la educación y, en consecuencia, lesionaría el estatuto jurídico de los educandos como titulares de un derecho subjetivo dotado de fuerza normativa. Desde esta clave resulta necesario subrayar que la educación inclusiva no solo constituye una condición de posibilidad para la libertad real e igualdad de cada persona, sino que también es un requisito estructural para la calidad democrática del sistema en su conjunto. De tal manera que un sistema educativo que excluye o segrega a parte de la ciudadanía por cualquier razón no solo vulnera los derechos individuales, sino que compromete la legitimidad del propio proyecto democrático. La escuela, como espacio de socialización cívica, debe garantizar la convivencia en la diversidad y formar en el reconocimiento mutuo, no solo como objetivo pedagógico, sino como exigencia constitucional derivada de los valores proclamados en el artículo 1.1 de la Constitución. Y esta visión estructural de la inclusión explica también la opción metodológica que pretendo adoptar en esta tesis. Y es que, si bien por razones de viabilidad el análisis se va a centrar de forma preferente en la experiencia educativa de personas con discapacidad, ello no implica que la inclusividad se conciba como un derecho de grupo ni como una medida que se vaya a limitar a sujetos vulnerables. Muy al contrario, se parte de la premisa de que el derecho a una educación inclusiva alcanza a todos los educandos, en tanto titulares del derecho fundamental, que debe realizarse bajo condiciones de igualdad y respeto a la diversidad, como vengo apuntando. El enfoque centrado en la discapacidad obedece a su carácter paradigmático en el ámbito escolar, no solo por la intensidad de las prácticas excluyentes que históricamente han sufrido las personas con discapacidad y por el grado de desarrollo normativo alcanzado, sino también porque permite examinar con particular claridad la dimensión subjetiva del derecho a la educación al tratarse de barreras que inciden directamente sobre el proceso individual de aprendizaje, a diferencia de otras situaciones de exclusión, como pueda ser el género o el origen socioeconómico, entre otras, cuya superación quizás puede requerir transformaciones sociales más amplias. La inclusión del alumnado con discapacidad interpela de forma responde, por tanto, a una estrategia hermenéutica orientada a poner a prueba la densidad constitucional del mandato de inclusión, pero en ningún caso a una restricción de su ámbito de aplicación. En cuanto a la metodología adoptada en la investigación, esta responde a la naturaleza compleja del objeto de estudio y a la necesidad de articular diversos planos normativos y hermenéuticos. En este sentido, se recurrirá en principio a 4 enfoques analíticos, cada uno de los cuales responde a una función diferenciada dentro del proceso de reconstrucción dogmática del derecho fundamental a una educación inclusiva. En primer lugar, pretendo emplear el método sistemático dirigido a identificar y a ordenar los elementos normativos que conforman el régimen jurídico del derecho a la educación en el ordenamiento español, partiendo de las normas constitucionales, legislativas y reglamentarias que inciden en la configuración del derecho a la educación. En segundo lugar, pretendo también aplicar un método comparado con especial atención a los modelos de configuración jurídica del derecho a la educación inclusiva en otros ordenamientos constitucionales europeos, particularmente el francés y el alemán, sobre todo por su proximidad cultural y jurídica a nuestro ordenamiento jurídico. En tercer lugar, se pretende incorporar un análisis jurisprudencial de carácter exhaustivo que se centrará eminentemente en las decisiones del Tribunal Constitucional Español, sin perjuicio de aportaciones relevantes de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como también la doctrina que pueda emanar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, sobre la base de los elementos sistemáticos, comparativos y jurisprudenciales previamente analizados, la intención es aplicar un método lógico deductivo orientado a la reconstrucción dogmática del derecho a la educación inclusiva como contenido exigible del derecho fundamental a la educación. Este último enfoque no pretende limitarse a describir el estado del derecho positivo, sino a proponer una articulación coherente de principios, normas y valores constitucionales que permita integrar la inclusividad
como exigencia normativa derivada del principio de igualdad en su proyección en el proceso educativo. Y lo que se pretende es que la combinación de estos cuatro métodos permita superar una visión fragmentaria o sectorial del problema y que contribuya a dotar de coherencia teórica y operatividad práctica a la tesis. En cuanto a la estructura, aunque todavía la estructura definitiva no está cerrada, sí que es verdad que el trabajo pretendo articularlo en torno a varios ejes temáticos que sí están más o menos ya definidos. En primer lugar, sería necesario delimitar el concepto del objeto de estudio, que es el de la inclusión, en diversos planos, el pedagógico, el político y el normativo, fundamentalmente con el objetivo de reconstruir un concepto jurídicamente operativo de inclusividad que sea compatible con el análisis constitucional. En este proceso probablemente sea necesario clarificar las categorías de exclusión, segregación e integración, así como distinguir expresamente entre la inclusividad del sistema educativo en su conjunto y la inclusividad del proceso de aprendizaje, siendo esta última, como ya apunté, la que va a constituir el foco de la investigación, sin que ello en ningún caso implique ignorar las dimensiones estructurales del modelo inclusivo. En segundo lugar, también esta es la intención llevar a cabo un estudio de la evolución histórica y constitucional del derecho a la educación en España, con especial atención a la vinculación con el principio de igualdad y la progresiva incorporación del paradigma inclusivo en el desarrollo legislativo posterior a 1978, con lo que se pretende que el análisis o la intención es que el análisis permita constatar la transformación del modelo educativo en paralelo al reconocimiento internacional del derecho a la educación inclusiva, ofreciendo claves interpretativas sobre el grado de exigibilidad constitucional del mandato de inclusión. En tercer lugar, abordar el estatuto jurídico del principio de inclusión desde una triple perspectiva, que serían las fuentes internacionales, el ordenamiento constitucional español y la doctrina científica, prestando especial atención al valor, por un lado, normativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por otro lado, interpretativo en cuanto al papel que juega el Comentario General número 4 de 2016 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación con el artículo 24 de la Convención. Así, el grado de recepción del principio de inclusión y la existencia de vacíos normativos o tensiones interpretativas que pudieran llegar a comprometer su eficacia. Y finalmente el trabajo se orientará a la reconstrucción del contenido normativo del derecho a una educación inclusiva en su proyección sobre el marco constitucional español. A tal efecto, se estudiarán las condiciones de exigibilidad jurídica del derecho, sus límites constitucionales, los deberes que se imponen a los poderes públicos y su compatibilidad con otros principios constitucionales, en particular con el principio de libertad de enseñanza. Se prestará especial atención a los conflictos que se puedan derivar de esta tensión estructural y a la necesidad de desarrollar criterios interpretativos que permitan una resolución conforme al principio de unidad de la Constitución. En este marco se asumirá el canon de proporcionalidad como técnica de resolución de conflictos entre derechos fundamentales y principios constitucionales, siempre sin obviar los problemas doctrinales y jurisprudenciales que plantea su utilización, pero a pesar de los límites, el juicio de necesidad, idoneidad y ponderación constituye a día de hoy una herramienta consolidada dentro del sistema interpretativo vigente y por ello creo que su aplicación adaptada permitirá valorar la legitimidad constitucional de medidas inclusivas, garantizando que no resulten arbitrarias, discriminatorias o desproporcionadas respecto de los fines constitucionales que persiguen. Y esto más o menos sería todo. Muchas gracias, Ana, por la exposición. Gracias a Ahora, vosotros. si os parece, pues abrimos un breve turno para que le comentéis a Ana pues, cualquier cosa que creáis que pueda mejorar el proyecto, que no haya tenido en cuenta o que os parezca de lo que le he expuesto.
Perdón, rompo yo el hielo, Benito. Venga, Abel y luego Antonio. Venga, pues Ana, nada, yo creo que tienes un proyecto de tesis bien definido, bien construido y desde luego del máximo interés teórico, y por las consecuencias que de ese análisis teórico se puedan derivar, pues también seguro que también con muchas vertientes prácticas muy interesantes, ¿eh? A mí, la verdad, bueno, te conozco y lógicamente a tu director, pero debo decir, y por tanto sé de lo que eres capaz y todo lo que estás trabajando, pero te confieso que me ha sorprendido muy gratamente la madurez y un poco la claridad, de ideas con las que has avanzado para ver un poco el problema teórico de fondo que estás analizando, que desde luego no es sencillo, pero que tienes muy bien diseccionado. Simplemente, vamos, no en un proyecto de esta naturaleza y tal, como dicen muchas veces los anglosajones, pues el diablo estará en los detalles, y seguramente en ir hilvanando todas esas piezas de ese puzzle que te vayas a ir encontrando, te vas a ir encontrando con alguna dificultad, etcétera. Pero yo creo que lo que es la estructura general, bueno, pues la tienes muy bien construida, muy bien construida. Simplemente, ya te digo, te recomendaría o te sugeriría de alguna manera pero bueno, lo has dicho y creo que lo tienes perfectamente presente, y parte de esa es la dificultad del trabajo, que combines ese esfuerzo de construcción teórica tan necesario y tan imprescindible con el conocimiento de la realidad normativa y de un poco de la realidad jurisprudencial que se está un poco estableciendo, bueno, tanto en España, que es tu eje de análisis, como en esos países que a nivel de derecho comparado tienes interés de analizar, ¿vale? Pero solamente, vamos, una valoración yo creo que muy positiva y de ánimo, de ánimo en tu tarea. Muchísimas gracias, Abel. Antonio. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Ana. Has hecho una exposición que me parece excelente. Al margen de la necesidad de leer lo que has hecho en negro sobre blanco para poder bueno, entrar más a fondo en el asunto, tu exposición me ha parecido sinceramente muy estructurada. Es un análisis jurídico. Ahí hay materia de tesis doctoral, sin lugar a dudas. Hay una tesis, está clarísimo. Creo que la propia estructura, el esquema de la tesis, que no lo he visto, pero por tu exposición me parece sólida. Sinceramente, me parece muy sólida. Porque veo que estás enfocando el problema desde las dimensiones jurídico-doctrinales posibles. Estás atacando todos los flancos. Es decir, en estos momentos, evidentemente, no estoy en condiciones de hacer un comentario más de fondo, porque necesitaría leer lo que has expuesto. Pero de lo que has expuesto me ha convencido. Es decir, yo te compro cuanto has expuesto por la solidez de la estructura de tu análisis. Lo que evidentemente, bueno, eso ya yo lo daba por hecho teniendo el director que tienes y la marca de la casa, ¿no? De la forma de análisis, ¿no? Jurídico doctrinal. Se nota ahí, hay un sello de escuela que es incontestable. Nada, solamente al margen, te digo, de después leerlo y comentarte otras cuestiones que a mi juicio puedan ayudarte en lo posible,
pero solamente con eso te doy la enhorabuena, sinceramente, felicidades. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Alguna intervención más? Sí, yo también, solo un minuto, y a Isabel. pesar de los ruidos, felicitar a la doctoranda. Me parece una exposición magnífica, muy interesante también con respecto a los retos, porque claro, yo creo que ahora estamos en un momento en el que efectivamente la necesidad de reconversión que está planteando la LOMLOE, yo creo que ha generado muchísima inquietud, ¿no? Porque no se sabe muy bien hacia dónde va a ir. La verdad es que me parece que está muy bien planteado, así es que por mi parte, solo, Ana María, felicitarte y desearte todo tipo de éxitos. Desde luego, en lo que yo pueda ayudarte, encantada. Muchas felicidades a tu doctor, a tu director también, por supuesto. Gracias, Gracias, Isabel. María Isabel. José Ramón. Sí, bueno, yo solo hacerte un comentario muy breve. Respecto del fondo del asunto, obviamente, como decía Antonio, hay que entrar más a fondo en lo que vayas realizando poco a poco. Pero sí, a mí me ha llamado la atención una cuestión que no es de fondo, que puede ser más bien considerada como una cuestión de forma, pero yo creo que en los tiempos que corren merece ser resaltada. A mí me parece que estás en una fase obviamente muy incipiente de tu formación doctoral, y yo tengo que decir que no es frecuente en una persona que se encuentra en el estadio en el que actualmente estás tú, de elaboración de tesis doctoral, encontrar esa claridad expositiva, ese rigor en la exposición, ese rigor dogmático, ese lenguaje, esa precisión en el lenguaje. A mí me ha llamado la atención, me ha sorprendido muy gratamente. Creo que eso hay que resaltarlo, te felicito. Eso evidentemente, por supuesto, no tengo la menor duda de que hay madera, pero evidentemente denota también lo que hay detrás. Hay un trabajo, una dirección de tesis que se deja sentir claramente en esta exposición. Yo creo que los retos que plantea tu tesis son muy interesantes. Creo que además encaja muy bien con el tema objeto de este proyecto. Y verdaderamente te quiero felicitar sobre todo por eso, porque a mí me ha sorprendido muy gratamente. Desafortunadamente vivimos los tiempos que vivimos, la laxitud se impone en todos los ámbitos, también en los ámbitos académicos, y encontramos, en fin, coloquialismos por doquier, expresiones absolutamente fuera de lugar. Tu exposición ha sido muy bien trabada, muy bien construida, muy ordenada, con un lenguaje me ha parecido exquisito. Yo creo que, ya te digo, impropio de la fase tan incipiente de tu formación en la que te encuentras. Por tanto, yo te animo a que sigas en esa línea, que sigas con ese rigor. Y por supuesto, no solo te felicito a ti, felicito a quien está detrás con esa labor de dirección, que desde luego se nota, es marca de la casa, como también decía Antonio. Y te animo a que sigas, simplemente te animo, porque hay que animarte en los tiempos tal cual está en la universidad, hay que animarte y mucho, a que no desfallezcas y a que sigas en esa línea. Eso es todo. Gracias, José Ramón. ¿Alguien más quiere intervenir? María. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, muy brevemente. Nada, me sumo a las felicitaciones que comparto plenamente, y a mí la verdad que es un lujo y un placer escuchar. Creo que la exposición ha sido no solo muy interesante, sino que apetece seguir escuchándote y esperar, ¿no? lo que vayas, bueno, trabajando y poder debatirlo. A mí en particular también, ¿no? Para la orientación dentro del proyecto me resulta muy interesante porque entronca, digamos, con las líneas que me gustaría también poder desarrollar. O sea que estaré muy atenta y os felicito a ambos por eso, y comparto, bueno, lo poco habitual y el interés que tiene que tengas ya categorías tan precisas, ¿no? A la hora de abordar, y luego, pues también, como decía Abel, irán viniendo las dificultades. Te quería preguntar solo, es una cosa muy en concreto que estoy segura de que la tienes en mente. A mí al menos me ha fallado de manera muy puntual y muy pequeña, el audio, con lo cual probablemente lo hayas mencionado. Había notado solo cuando señalabas alguno de los artículos sobre los que trabajarías central para el análisis, el 1.1, el 10, el 14, el 27. Había notado para preguntarte si, por ejemplo, valorabas también hacer referencias, si iban a tener un papel, o por lo menos en lo que pudieras ahora planificar, por ejemplo, el artículo 49. Como luego ya has mencionado que
digamos que por razones a lo mejor metodológicas te centras, doy por hecho que si no es en un primer momento en cuanto a al anclaje constitucional del derecho a la educación, que luego sí que entraría. Me interesa mucho esa idea de que no sea tanto, ¿no? Que aunque lo puedas ejemplificar o desarrollar para la discapacidad, que no tenga un enfoque además, digamos, en términos de categorías o colectivos, y creo que eso también presenta aspectos que son muy interesantes, ¿no? Que no analicemos solo pues algunas categorías de personas, sino que pueda haber incluso una visión en ese sentido más de cada individuo, ¿no? De cada persona, con esa idea de diversidad, que para mí también es muy, no sé cómo decir, muy interesante en una época en la que estamos trabajando, no sé si incluso demasiado, como con categorías, ¿no? Y con esa dificultad a veces de trabajar la vulnerabilidad sin que necesariamente sean identidades o cómo abordarla. Entonces, bueno, para mí también presenta aspectos muy interesantes, y ya te iré preguntando, porque esa faceta también, ¿no? De base para la democracia y para la apertura a una diversidad, para mí es muy interesante. Así que nada, enhorabuena y estaré muy atenta. Muchas gracias, María. Sí, tienes toda la razón. No menciono el artículo 49 particularmente, pero sí, va a tener un peso a la hora de trabajar en la tesis. Y respecto a no trabajar con categorías en cuanto a la titularidad y, bueno, simplemente utilizar la discapacidad a modo de ejemplificación paradigmática clara. Como habéis dicho todos, tengo la suerte de que tengo un director de tesis que es muy bueno, y hablando con él, pues bueno, me hace muchas veces reflexionar sobre las ideas a las que puedo llegar a priori. Y yo creo que, bueno, pues hablando con él fue la clave de no entrar a abordar una titularidad específica para que el derecho a la educación inclusiva, pues precisamente abarque a todos los educandos y todas las posibles categorías diversas que nos podamos encontrar de ellos, en consonancia con el objetivo fundamental de la tesis, que es la inclusión y no la exclusión. ¿Alguna otra observación, comentario que queráis hacerle a Ana? Bueno, pues si no hay más, yo, aunque soy, digamos, parte en el proceso, pero no solamente quiero decir que las virtudes que tiene la tesis son, o el proyecto de tesis, son fruto del trabajo y la capacidad de Ana, ¿no? Que desde el principio pues ha tenido una capacidad ingente para dialogar, plantear, escuchar, ver dónde podría tener carencias y colmarlas, y lo ha hecho, como bien habéis dicho varios de vosotros, está en una fase muy incipiente, está todavía en el primer año de doctorado, ¿no? Digamos que no, aunque no es un plazo cerrado, pero por el objeto de la tesis, la dificultad que él mismo tiene, lo que hemos hablado ella y yo muchas veces es que calculamos que pueda necesitar 4 años, es decir, está en el primer cuarto del proceso, y sin embargo, pues ha sido capaz, no sé si de avanzar mucho, pero sí desde luego de sentar, creo yo, muy sólidas bases para que lo que haga en estos 3 años más que le quedan, pues pueda tener bastante sentido, ¿no? Y eso no todo el mundo está en condiciones de hacerlo, y ella ha sido capaz de ponerse a estudiar, de estudiar mucho en todo este tiempo, y bueno, eso es algo que como director me hace mucho más fácil la dirección, me lo agradezco, ¿no? Y luego, en relación con el tema, este último que habéis comentado, que comentó también Ana, de no focalizar en un colectivo la cuestión de la inclusividad, intentar verlo conjuntamente. Yo, quizás aquí la palabra se la pasaría inmediatamente a José Luis, por razón de especialización científica. La razón última es que tratando de hacer un trasvase, yo mentalmente, al hablarlo con ella, con Ana, ¿no?
de lo que he leído del mundo de la pedagogía en relación con la inclusividad y lo que sería, digamos, la traslación al mundo de la decisión política y del derecho, yo la impresión que tengo es que la inclusividad como categoría pedagógica es una característica del sistema educativo. El sistema o es inclusivo o no es inclusivo. Después se pueden beneficiar concretos educandos de esa inclusividad. Mientras que la perspectiva que hasta ahora en general hemos tenido en el mundo jurídico y como se ha ido construyendo pues a salto de mata, ¿no? La inclusividad en el mundo de la educación es la contraria, es la de vamos a generar un derecho a la inclusividad de personas concretas que si no quedarían excluidas, ¿no? Yo a Ana lo que le planteo es que si quiere construir la inclusividad como una característica obligatoria del derecho a la educación, del artículo 27, probablemente la inclusividad es la hipótesis, por eso digo que lo pongo sobre la mesa y sobre todo se lo planteo a José Luis, la hipótesis es que la inclusividad es una característica de la educación como proceso y, por tanto, tan derecho tiene a la inclusividad educativa el niño que tiene síndrome de Down como el compañero que no tiene síndrome de Down que se sienta al lado de él. Es decir, que la inclusividad no solo es para el niño con síndrome de Down o para el niño musulmán o para la niña en términos de género o para el niño inmigrante, sino para el compañero que no tiene ninguna de esas características y que en virtud del mandato constitucional del artículo 27 de los objetivos que tiene la educación, tiene derecho a un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea inclusivo. Porque eso no solo redunda en beneficio del niño con síndrome de Down, del niño emigrante, del niño o de la niña, sino también del niño que no está afectado por ninguna de esas circunstancias, ¿no? Entonces, ese es un poco el cambio de paradigma, introduciendo, digamos, un elemento que viene, creo yo, del mundo de la ciencia educativa, de las ciencias educativas, dentro del planteamiento que tendría que tener el derecho para construir la inclusividad educativa. Pero repito, a lo mejor es una hipótesis errónea. Luego os comentaré, cuando hablemos un poco del informe de gasto y de las actividades y tal, pues una propuesta para que profundicemos a lo mejor en estas cuestiones pedagógicas antes de que termine el año. No sé, José Luis, ¿cómo lo ves tú? Sí, me parece que el planteamiento es muy correcto. El término inclusión, ya veis en ese pequeño documento que os pasé, pues ha evolucionado mucho y integra dentro del concepto de inclusión muchísimos colectivos. Las etiquetas son odiosas siempre. Yo creo que la inclusión tiene que abordar el derecho a una inclusión real, porque ese es otro, ¿no? La ley, el marco, que a mí se me escapa completamente. Te estaba escuchando y por momentos me enganchaba y por momentos, Ana María, que ya estuvimos juntos, ya te conocía y más o menos ya me olía por lo que puedes ser capaz de hacer. Solo te recomiendo una cosa, que seas muy flexible, porque los proyectos de tesis muy bien armados se desmontan muy fácil, sobre todo si en algún momento tienes que acceder a la realidad, te vas a encontrar con un dislate entre lo que es la legislación y lo que pasa en las escuelas, que te vas a desesperar. Que seas flexible, que crezcas y es un proceso, la tesis es un proceso académico muy sustancial, fundamental, pero también es un proceso de crecimiento personal que yo creo que es inigualable, ¿vale? Y bueno, acompañado de Benito, pues vas a llegar muy lejos seguro. El único problema que yo veo es, voy a hacer una metáfora que seguramente que todos vosotros diréis, ¿para qué te metes ahí? Pero nosotros cuando hablamos de marcos legislativos, de jurisprudencia y tal, ya sabéis que las comunidades autónomas, algunas van por unos sitios, otros van por otros, tampoco hay nosotros tenemos una cosa pendiente de publicación que supuestamente va a marcar en nuestra comunidad autónoma la inclusión en el sistema educativo y que lleva en los cajones de la administración unos cuantos años y que no sé si va a salir. Ya sabéis ahora las huelgas que tuvimos aquí, que vienen un poco motivadas fundamentalmente por la falta de adecuación a la inclusión, un movimiento que surgió aquí hace
hace unos meses y que, bueno, ha desembocado en movimientos muy, muy importantes. Lo que sucede es que estas disposiciones jurídicas, marcos legislativos, bien armados y bien construidos, al final son terrenos de juego, ¿vale? Marcan como un espacio donde jugar con la inclusión, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo que el terreno de juego sea el Camp Nou. Sí, a mí no me gusta el fútbol, pero es que es la metáfora que más, que jugar en un campo de fútbol de un equipo de tercera regional, embarrado y tal. No tienes las mismas para hacer un buen juego. Dicho esto, con un marco normativo fenomenal se puede hacer una inclusión horrible, ¿vale? Se puede hacer una inclusión horrible. Entonces hay un desfase entre lo que, teniendo un marco normativo ajustado, lo que pasa en las escuelas, ¿vale? Porque es muy complejo. A mí me parece que hay una visión muy importante a tener en cuenta, que es la visión de los y las profesionales de la inclusión dentro de las escuelas, que tienen una visión de lo que es la inclusión y de cómo se debería ejercer la inclusión, que a veces va un poco en contra de los pensamientos más conceptuales, ¿vale? Yo en mi casa tengo una maestra de pedagogía terapéutica, pedagoga y doctora en una tesis que, si quieres, te paso sobre inclusión. Bueno, no estaría de más que hablar con ella, ¿vale? Porque una cosa es el marco normativo y otra cosa es lo que pasa en las escuelas. A veces los cambios normativos no suponen cambios en las dinámicas escolares, ¿vale? Y eso es o sea, podemos tener la mejor ley, la mejor de las leyes, y que eso no suponga un cambio en las escuelas. Y eso realmente no supone un cambio en la inclusión, aunque metodológicamente y conceptualmente el término ha evolucionado mucho y es mucho más coherente, mucho más desarrollado, mucho más pensado, pero a veces eso luego no se traduce porque en las escuelas pasan cosas que superan a las leyes. Es muy complicado, por ejemplo, trabajar con algunos colectivos. A veces cuando trabajas con unos colectivos excluyes a otros. Es muy complicado, es muy complicado. Dicho esto, evidentemente los marcos normativos son fundamentales porque son ese terreno de juego en el que nos permite hacer cosas. Unos nos permiten hacer menos cosas y otros más y mejor, pero eso no quiere decir que se haga. Por lo tanto, yo creo que la voz de los trabajadores y trabajadoras de la inclusión, que son varios, no son solo los especialistas, sino también son los tutores, son los equipos directivos, hay muchos colectivos que tienen que estar bien engranados para que el concepto de inclusión sea real, porque el concepto de inclusión lo tenemos, yo creo que bastante bien construido. El problema es que esa inclusión sea real en las escuelas, ¿vale? No sé si esto entronca con el objetivo de tu tesis, si es más a nivel del marco normativo, que a mí se me escapa totalmente, aunque manejo leyes, porque evidentemente para mi trabajo también tengo que referirme a ellas, pero no cómo construirlas, no todo esto. Yo en el pequeño documento que os pasé intenté hacer una evolución terminológica y conceptual, incluso atreverme con un compañero que conoce bien Benito y que domina muchísimo más que yo el ámbito de la inclusión. Yo soy más un metodólogo. Nos hemos atrevido a definir lo que consideramos que es inclusión, ¿vale? Bueno, ahí está. Yo la preocupación continua que tengo es ese dislate entre lo que jurídicamente pueda estar bien asentado y aun estando bien asentado, qué es lo que luego pasa en las escuelas. Ese es un debate muy próximo y que ha llevado por ejemplo, a este último movimiento
que ha sucedido en Asturias. Es precisamente ese dislate entre lo que es la inclusión teórica y lo que realmente pasa en las escuelas y que preocupa a los profesionales que quieren trabajar en la inclusión. Pero bueno, a veces es una inclusión teórica y no es una inclusión real. Muchísimas gracias, José Luis. Claro, tengo muy presente y agradezco mucho tu enfoque porque tanto como apuntas tú como apuntó antes Abel, uno de los grandes retos de esta tesis es la construcción teórica y la realidad práctica, con lo cual no solo estaría encantada tanto en la tesis como tener una charla con ella, sino que además te lo agradecería tanto que me facilitases la tesis para poder leerla y poder tener un encuentro para tener todo lo que comentas muy presente y ser, como dices, muy flexible desde ahora que estoy empezando. Y bueno, el objetivo es conseguir, bueno, pues ese equilibrio entre la construcción teórica y las posibilidades reales que nos vamos a encontrar luego en la práctica, pero sí, por supuesto, el objetivo es conseguir un cambio o una inclusividad real. Ahí tienes tarea con la selección de informantes clave. Yo creo que eso es un apartado muy importante porque hay muy buenos profesionales, por ejemplo, en nuestro contexto autonómico, en el contexto nacional, muy buenos profesionales con una visión técnicamente muy asentada, muy correcta, conceptualmente muy correcta, pero además con una visión del trabajo de ensuciarse las manos, de trabajar. Y eso te da una visión que debería ser complementaria a la visión jurídica. El problema es que a veces está desconectada. Hacer un diseño en el laboratorio de lo que sea es relativamente fácil, pero que luego eso funcione es complicado porque a veces hay variables en la realidad que se escapan de ese diseño y porque luego hay que convencer a los actores también, ¿vale? Y a veces es complicado, ¿no? A veces es complicado. Yo creo que tenemos materia prima y, por ejemplo, este movimiento que hubo hace un mes defendía eso, básicamente, aparte de la dignificación de la profesión docente, como no puede ser de otra manera. Yo creo que hay materia prima, pero hay trabajo por delante, Hay trabajo por delante en nuestra comunidad autónoma, en el territorio nacional y en el ámbito internacional también, por supuesto.